quería comenzar así, retrocediendo en el tiempo 2 semanas, porque es más o menos 2 semanas atrás, el 13 de noviembre, bueno, una semana y media atrás, comenzaron a proliferar los rumores relativos a la reestructuración de los altos mandos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Básicamente, el plan, según los trascendidos, de Zelensky de despido de por lo menos 3 las altas, de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas ucranianas en el marco de su disputa con Zaluzhny, el máximo general de las Fuerzas Armadas ucranianas. Estas las 3 personas en cuestión en aquel momento. El comandante de las fuerzas conjuntas, esto en aquel entonces una versión, ¿sí? Comandante de las fuerzas conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sergei Naev, el comandante del Grupo de Tropas Estratégico Operacional, Tabria Alexander Tarnavsky, y el comandante de las fuerzas, o la comandante de las fuerzas médicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Tatiana Otashenko, todos ellos provenientes del riñón de Zaluzhny, todos ellos personas ligadas a Zaluzhny y portadores además de informaciones trascendentales, más aún en el caso, esto por cierto, nosotros acá siempre presentamos todo con fuentes, ¿sí? Presentamos las fuentes para quien los quiera, esto del Asia Times, publicación asiática, si no recuerdo mal, eh, China, en inglés naturalmente, traducida por el navegador al castellano. Bueno, oficiales cercanos a Zaluzhny en un contexto de disputas internas cada vez mayores en lo político y en lo militar, entre el mando político y el militar, ¿sí? Descontento entre los altos oficiales ucranianos, disputas entre el mando político y el mando militar, Zaluzhny a la cabeza de los militares, Zelensky a la cabeza de los políticos, y en el medio estos 3 oficiales, en aquel entonces, de acuerdo trascendidos, en la mira, y en particular la señora, la comandante Tatiana Otashenko, en principio, desde el punto de vista militar, podría parecer como la menos relevante, ya que esta señora capitanea o capitaneaba las fuerzas médicas, ¿sí? El apoyo, ¿sí? Bueno, naturalmente algo muy importante, sin lugar a dudas, en cualquier guerra, pero sin efecto directo en las acciones militares, ¿sí? Sin embargo, esta señora quizás presente uno de los cargos más importantes dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas, porque esta señora aparece al tanto de una de las informaciones más secretas y más resguardadas de Ucrania y del Estado ucraniano, ya no solo del gobierno ucraniano, sino del Estado ucraniano. ¿Qué información? El número de víctimas real de esta guerra. No porque nadie en particular llame a esta señora con información desde la Casa de Gobierno ucraniana relativa al número de víctimas, sino sencillamente porque ella, como comandante de las fuerzas médicas, naturalmente a cargo de los médicos en el frente de batalla, aparece al tanto de las cifras de muertos, las cifras de heridos, las cifras de gente eh, devenida en eh,
discapacitada física en el sentido de la pérdida de una pierna, la pérdida de un brazo, la pérdida de todas las extremidades u otras formas de heridas y de consecuencias de por vida mm, eh, a partir de la batalla, a partir de la guerra. Esta señora de aquí presenta un cargo de extremada importancia y de ahí que proliferaran hace una semana y media los rumores sobre su partida. Bueno, a los pocos días, los em, funcionarios del gobierno de Zelensky realizaron una declaración oficial relativa a estos rumores y los rechazaron de plano a punto tal que los caracterizaron como propaganda rusa y remarcharon una y otra vez que Ucrania no realizaría cambios en la estructura de sus Fuerzas Armadas, menos aún entre sus oficiales de mayor rango. Sin embargo, sin embargo, en el día de hoy, de repente presenciamos esto. Zelensky advierte a los generales de Ucrania que perdón, no quería este de aquí, ay, quería este en un segundito. Tantas pestañas abiertas que presenté lo que quería como sorpresa en un ratito antes de tiempo. Ya presentamos la correcta relativa a esta señora. Ahora sí, traducida al español. Zelensky despide al jefe médico militar e insta a reformar el sistema. Aquí Zelensky y la comandante en cuestión. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, exigió el domingo cambios rápidos en las operaciones del sistema médico militar de Ucrania al anunciar la destitución del comandante de las fuerzas médicas. La medida de Zelensky fue anunciada cuando se reunió con el ministro de Defensa, Rustem Umerov, y coincidió con el debate sobre la conducción de la guerra de 20 meses contra Rusia, con preguntas sobre la rapidez con la que avanza una contraofensiva en el este y en el sur. Ostashenko fue reemplazado por el general de división Anatoly Kazmirchuk, jefe de una clínica militar en Kiev. Así que los rumores de hace una semana y media presentados aquí correspondientemente y luego, naturalmente, nosotros presentamos todo. Primero los rumores, después también recuerdo que realizamos una mención relativa a el rechazo oficial de esos rumores, al comunicado de prensa emitido por el gobierno. No recuerdo exactamente si el vocero del gobierno o un otro ministro o un ministro del gabinete de Zelensky realizó el anuncio, pero lo presentamos aquí también. Bueno, al final, ciertos los rumores, y no solo eso, sino que además de Ostashenko, también una vez más aparecen en la mira, por lo menos según los medios ucranianos, aparecen en la mira los generales Naev y Tarnavsky, ¿sí? Así que cuidado, cuidado, cuidado. Pero bueno, em, esto respondería a la disputa entre Zelensky y Zaluzhny, aparecería en ese contexto, aparecería como algo relativamente esperable, quizás esperable también como el asesinato, supuestamente accidente, de uno de los colaboradores de Zaluzhny hace poco tiempo, recordarán, con un paquete bomba en su casa, él muerto y su hijo
de 13 años gravemente herido, lamentablemente. Pero bueno, no solo esto aparece em, en el foco de los acontecimientos y de los sucesos registrados en los últimos días relativos a la disputa entre Zelensky y Zaluzhny, sino que además en estos últimos días esta disputa hasta ahora nunca confirmada oficialmente, y de hecho el propio gobierno de Zelensky caracterizaba eh, ante las preguntas sobre los rumores y una supuesta disputa, siempre rechazaba los rumores y los caracterizaba como propaganda rusa y como Putin, ¿sí? Como obra de Putin, siempre Putin detrás, de alguna manera, si uno con un granito en alguna parte del cuerpo, culpa de Putin, si, sí, el clima lluvioso, culpa de Putin, y si uno con dolor de panza, culpa de Putin también. Omnipresente Putin de alguna manera. Bueno, esto hasta hace poquitos días, esta es la postura oficial hasta hace poquitos días de Ucrania, hasta que en el periódico The Sun, nada más y nada menos, un periódico amarillista, un tabloide ucraniano, apareció nada más y nada menos que esto: quedarse fuera. Sí, interesantemente, la disputa entre Zelensky y Zaluzhny aparece em, en los medios de comunicación occidentales, es el ámbito de la disputa, y naturalmente en la política a la ucraniana, paquete bomba, sencillo, ningún problema, o despido o paquete bomba, ¿sí? Esas las dos formas de resolución de las internas. Por un lado, los mensajes a través de los medios occidentales, y por otro lado, los paquetes bomba. Quedarse fuera. Zelensky advierte a los generales de Ucrania que involucrarse en política pone en riesgo la unidad del país. El presidente ucraniano también advirtió que los altos mandos corrían el riesgo de ser desobedecidos por sus soldados. Presentamos un poquitito de esto antes de la siguiente gran novedad de estos últimos días. El presidente de Ucrania, Zelensky, advirtió a los generales que involucrarse en política ponía en riesgo la unidad nacional. La advertencia se produjo tras una disputa con el comandante en jefe, Valery Zaluzhny, quien dijo que la guerra con Rusia estaba estancada y que era poco probable que se lograra un avance. Recordarán esa entrevista publicada por The New York Times, si no recuerdo mal, la presentamos aquí en detalle. Zelensky, de 45 años, cara de más grande, ¿no? Reprendió al general Zaluzhny, de 50, por sus afirmaciones. Cuando De San preguntó a Zelensky sobre las relaciones con sus comandantes, el presidente dijo que los generales que entraron en política cometieron un error. También advirtió que los altos mandos corrían el riesgo de ser desobedecidos por sus soldados si se volvían políticos. Zelensky habló de los comandantes ucranianos que se dedicaron a la política después de 2004, cuando Rusia anexó a Crimea. Dijo: varias fuerzas políticas están empujando a los militares a la política. Fue después de 2014 cuando cada partido político quería unos militares, estrellas de guerra, y creo que eso fue un error muy grande. Fueron empujados a la política porque todo fue destruido, reputación, etcétera. Los partidarios del general Zaluzhny pintaron su retrato en ciudades liberadas el año pasado. Se le atribuye ampliamente el mérito de haber sido el cerebro de la resistencia de Ucrania, y se rumorea que Zaluzhny es un rival potencial de Zelensky si decide convertirse en político. En un mensaje apenas velado a los comandantes, Zelensky dijo: si un militar decide hacer política, está en su derecho. Entonces debería entrar en política y entonces no podrá lidiar con la guerra. Si gestionas la guerra teniendo en cuenta que mañana harás política o elecciones, entonces en tus palabras y en primera línea te comportarás como, en tus palabras y en la primera línea de combate, te comportarás como un político y no como un militar. Y creo que eso es un gran error. Zelensky también advirtió que los soldados de la tribuna corrían el riesgo de cometer una insubordinación que amenazaría la unidad de Ucrania. Y añadió:
con todo el respeto al general Salushny, ya directas las referencias a través de los medios, con todo el respeto al general Salushny y a todos los comandantes que están en el campo de batalla, hay una comprensión absoluta de la jerarquía y eso es todo. Y no puede haber 2, 3, 4, 5. Es uno, conforme a la ley, y en tiempos de guerra esto ni siquiera se puede discutir. Esto no conduce a la unidad de la nación. Em, bueno, aquí después rememora lo sucedido, el artículo recuerda lo sucedido en cuanto a la publicación de la entrevista de Salushny y la respuesta de Zelensky. La cara de Zelensky cada vez más demostrativa de la situación. Por cierto, que alguien como Zelensky, quien desde hace 20 meses, es el inicio de la guerra directa, aparece vestido de verde, queriendo escenificar, queriendo generar la imagen de un militar, cuando en realidad él no representa un cargo militar. Bueno, que alguien, un político trasvestido en militar, realice una crítica a un militar porque quiere participar en política, bueno, genera ruido, ¿no? Llama la atención. Que además un comediante, quien ese es su oficio, quien realizó un salto desde fuera de la política hacia la política, desde los medios de comunicación, desde el show business, como lo llaman, ¿no? La industria del entretenimiento, que quien realizó ese salto, que quien abandonó el entretenimiento para participar en política, realice críticas contra los militares porque quieren participar en política, bueno, evidentemente connota una contradicción, pero bueno, a este señor lo caracterizan las contradicciones, de eso carecemos de dudas.